Educación especial, discapacidad visual y auditiva. Clase 4. Para poder entender la discapacidad visual y auditiva en el enfoque mexicano, debemos conocer primero las raíces. La base del tipo de pensar que traemos a consecuencia de cómo se les enseñó a los mexicas, ya que los mexicas nos dejaron arraigado mucho de su cultura. Una parte importante de la cual deben conocer es que la jerarquía y la cosmología son completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a la parte judeocristiana, que es Dios perfecto y el diablo, lo bueno y lo malo. Haces algo malo, te vas con el diablo. Haces algo bueno, alcanzas lo que es la perfección, que es lo que se está buscando para llegar a la imagen y semejanza de Dios. En este caso, en este tipo de cultura, no se tomaba de esta manera. Aquí era lo justo, lo correcto, lo incorrecto. No es que siempre fueras bueno o eras malo. Si eras malo te iba a castigar, no. Para empezar, quiero que vean un video en YouTube sobre Zipactli, cómo se forma lo que es el mundo. Yo daré una breve explicación de la historia de Zipactli. Cuando se crean a los 4 Tezcatlipocas, entre ellos estaba Tezcatlipoca Blanco y Tezcatlipoca Negro. Tezcatlipoca Blanco es mejor conocido como Quetzalcóatl. Los mandan a crear el mundo, pero para poder crear el mundo tenían que primero matar a un animal que se encontraba en el agua, mejor conocido como Zipactli. Zipactli era una criatura tipo cocodrilo, que su comida favorita eran los dioses. En este caso, por eso era tan difícil la tarea que tenían que hacer. Tezcatlipoca Blanco y Tezcatlipoca Negro llegan para tratar de pescarlo, pero no pueden. Luchan contra él, hacen de diferentes formas para tratar de matarlo y no se puede. Cuando vieron que ellos estaban perdiendo, se convierten en lo que es nahuales. En este caso, Quetzalcóatl en la serpiente emplumada y el negro en lo que es el jaguar. Al seguir luchando con él, no pueden todavía matarlo y lo que se le ocurre a Tezcatlipoca Negro es meter el pie. Le dice a Quetzalcóatl, ¿sabes qué, Quetzalcóatl? Yo voy a meter el pie. Cuando Zipactli suba y trate de agarrarme el pie, tú lo agarras y lo matas. Así se hizo, mete el pie. El problema fue que cuando Zipactli sale, le alcanza el pie y se lo corta. Entonces, ¿qué encontramos en la historia? En los orígenes de la historia de los mexicas. Así es, un dios con una discapacidad. En este caso, Tezcatlipoca Negro no tenía un pie. A diferencia de la parte judeocristiana, que el dios es perfecto. Se crea el universo, agarran a Zipactli, lo estiran y queda de esta manera. En el norte, los pies, en el oeste, la cola, en el este, lo que es parte de la cabeza, etc. Queda la parte de abajo, que es el sur, el inframundo. Otra visión de cómo quedó. Otro ejemplo que podemos encontrar es sobre la leyenda del sol y de la luna. Nanahuatzin y Tecusitecatl. En los albores de Teotihuacán, los dioses se reunieron para dar creación al sol y la luna.
pero solo 2 dioses se ofrecieron por su voluntad. Tecucistecan, rico y poderoso, y Nanahuatzin, una pequeña deidad pobre y enferma. Tecucistecan, dueño de inmensas riquezas, ofrendó al fuego hermosas plumas, esferas de oro macizo y preciosas agujas hechas de coral. Nanahuatzin, carente de riquezas, presentaba manojos de caña, bolas de hierbas y espinas de cactus teñidas con su propia sangre. Pero al momento de que se arrojaran al fuego, Tecucistecal, intentándolo 3 veces, retrocedía siempre en el último momento, repleto de miedo. En cambio, Nanahuatzin no titubeó y se lanzó sin dudar a la hoguera, creándose así el sol. Tecucistecal, avergonzado de su cobardía, se lanzó al fuego lleno de odio y rencor contra la valentía de Nanahuatzin, creándose así la luna, pero un tanto más brillante que el sol. Y otro dios que observaba, enfadado por el acto de Tecucistecal, tomó un conejo y se lo arrojó. Con tanta fuerza, quitándole toda su luz, dándole la marca que conserva hasta la fecha. Pero aún así, hacía falta algo más, así que el resto de los dioses se ofrecieron en sacrificio, originándose el movimiento de los astros y creándose las estrellas. Básicamente, lo que dice es que era un dios que, como ustedes pueden observar, tenía un ojo salido, tenía deformidades en las piernas o en los pies, e incluso tenía un cuerno. Él no tenía nada que perder, a diferencia de Tecucistecan. Entonces, él es el que, al ver que no se quería aventar Tecucistecan y se iba a destruir o iba a perder el tiempo para poder crear el quinto sol, él se ofrece en sacrificio y se avienta. Al aventarse se convierte en un dios perfecto y más poderoso todavía que Tecucistecan. Aquí el enfoque es el hecho de otro dios que tiene alguna deficiencia, alguna discapacidad. Encontramos en los escritos este tipo de mensajes que se les daba o se les educaba a los niños de esa época. Y no te rías, no te burles, no bromees del ancianito, de la ancianita o del enfermito.
del de la boca torcida, del cieguito, del tuertito o del manquito, del que solo tiene una mano, del que tiene la mano cortada, o del tullidito que se arrastra, del cojito o del que su manita, su piecito arrastra, o del mudito, del sordito, del loguito o del demente, de aquel en quien la enfermedad está. Todas estas cosas te recomiendo. En ninguna manera te reirás, te burlarás de ellos, no te divertirás a su costa, no harás bromas de ellos, no los avergonzarás, no los aborrecerás, no los menospreciarás. Solo así serás discreto, solo así te inclinarás humildemente ante nuestro Señor, para que no te ocurra lo que te sucedería si de ellos te rieras, si los menospreciaras. Recopilación de Fray Juan Bautista 1600. Fuente Huetlatoyi. Otro ejemplo del Códice Borgiano. ¿Qué pueden observar aquí? Que el tipo de cultura era completamente diferente. Aquí existía este dios, de ahí donde es la presencia del hito, que este dios era un dios cercano, que de cierta manera no era como el dios perfecto, pero también te podía castigar. ¿De dónde viene y qué significa hito? Tuertito. Nosotros lo utilizamos muchos. Pobrecito, mi hermanito, el cieguito, el manquito. ¿De dónde viene? Viene justamente de aquí. El hito, muchas veces que les he llegado a preguntar a mis alumnas qué significa y dicen es menos, es que es chiquito. Y no es así. Ya que si ponemos el ejemplo, por ejemplo, del abuelo, el abuelo a veces se les decía abuelito. Ahorita ya los nietos pues ya son un poquito más vale queso y le dicen ay abuelo o abuela. La realidad es que no, antes no, era por respeto, abuelito. Pero tu abuelito no es menor que tú. Al contrario, tu abuelito es una persona mayor que se merece respeto o que se le daba ese respeto, pero que lo sentías cerca. Era una persona cariñosa, era una persona que le podías tener confianza, que era una persona sabia por los años que tenía, pero era al final una persona cercana. De ahí viene el hito. No se le puede decir al hermanito hito porque fuera menor, sino por el cariño que se le tiene. Igual a los dioses. A los dioses se les decía hito, se les decía, ay pobrecito, se les decía a las personas con alguna deficiencia, alguna discapacidad, el tuertito, el manquito, porque te conmovías de ellos, no porque fueran menos. Pero sí, se les enseñaba que si tú te pasabas, por ejemplo, había un dios que no era tanto castigador, sino más bien justo. Si tú te burlabas de una persona que no tenía un brazo, él venía y te quitaba los dos. Si te burlabas de una persona que fuera ciega, te dejaba ciego, te dejaba sordo y todavía te cortaba una pierna. Entonces aquí hablaban más de justicia, aquí hablaban un poco más de lo que era humildad, al final de cuentas. Se trataba de tener ese enfoque, ese respeto hacia otras personas para que a ti no te pasara. Y mi pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Si traíamos muy arraigado esta parte de respeto hacia las personas con alguna discapacidad, si traíamos muy arraigado el hecho de decir, sabes que en verdad tienes que respetar a las personas y ayudarlas, porque a ti te puede pasar. Era una buena cultura. ¿Qué fue lo que cambió? Vamos a verlo más adelante. Aunque hayan cambiado las cosas, todavía traemos arrastrando cosas buenas de esta cultura. Los sordos y los ciegos, otros diferentes, eran considerados tocados por los dioses, para bien o para mal, por lo que se les atribuían poderes especiales y se les respetaba. Había muchos médicos para proteger a los desvalidos, Cocoxcalli, hospitales, Icnopilcalli, orfanatos, Netlaltitoyan, leprosario, entre otras cosas. No vivían aislados, sino dentro de la misma sociedad mexicana. ¿Qué pasó? Vuelvo a insistir, ¿qué nos pasó? Aquí quiero resaltar una cosa. Dice, los sordos y los ciegos, otros diferentes, eran considerados tocados por los dioses, para bien o para mal,
por lo que se les atribuían poderes especiales y se les respetaba. Aquí les hago una pregunta. ¿Todavía se sigue pensando lo mismo? En la actualidad, todavía tenemos ese concepto de que los sordos o que los ciegos eran o son vistos como tocados por los dioses, que todavía tienen ese estigma, o ya cambió. La sociedad ya cambió, esto pasó hace muchísimos años, todavía incluso en la época romana se seguía viendo igual. No sabías qué había pasado, no sabías si había sido realmente tocado por los dioses, si estaba maldito o qué había pasado. En la actualidad, ¿seguimos viendo a las personas con discapacidad igual o ya cambió?